Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí para analizar el tema de lo que ocurre en Venezuela y lo que ha pasado en los últimos días y semanas, en particular mirando a estas cuestionadas elecciones del próximo 28 de julio. Para analizar el tema, tengo desde España a Eduardo Figueroa, quien es analista político, también desde Argentina el periodista y colega Leandro Gasco y desde Venezuela Pablo Aure, profesor universitario y abogado. Quiero comenzar contigo, siempre lo hago aprovechando la oportunidad que es muy poco el que tiene todavía la capacidad de hablar y no censurarse, o mejor dicho, autocensurarse desde nuestro país de origen, de nosotros, no de Leandro, aunque él lo quiere mucho como si fuera, o hubiera, mejor dicho, nacido allí. Pablo, hemos visto a una María Corina Machado candidata, aunque ella le está levantando la mano al que escogió el régimen, a Edmundo González, pero con un fervor de un pueblo que quiere salir de la actual situación. Pero vemos un régimen decidido a seguir impidiendo que haya elecciones libres y transparentes. Y es lo que nosotros nos temíamos. 70.000 de los 7.7 que estamos afuera en el exterior no pueden votar. Ya por allí, por supuesto, no se puede hablar de una transparencia, de una escogencia de los más de 21 millones que están pues validados para participar en el proceso. Además, no va a haber observación internacional, hay una gran pelea del régimen del oficialismo con la Unión Europea, es decir, ellos están haciendo unas elecciones a su medida. ¿Esto lo está entendiendo el venezolano en general, Pablo? No sé si en general lo está entendiendo, ¿no? Lo cierto que el caso es que el venezolano está al tanto de frente a quién estamos. Está entendiendo de que enfrentarse a estas personas que están en el gobierno no es una tarea sencilla. Tan es así que, bueno, hemos durado 25 años o más con esta gente y no hemos podido salir de ello. Si hay un fervor en la calle, hay una idea, hay una ilusión. Lo que a mí me preocupa es que esa ilusión pueda transformarse de un momento a otro en una desilusión, un desencanto y en un luto o en un duelo que pueda generar. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilicen durante esta campaña electoral, porque es una campaña electoral que hay que motivar a la gente a participar, hay que motivar a la gente a brindarle apoyo a quienes se ofrezcan de testigos, asegurar los testigos, brindarle la logística y bueno, que los testigos se sientan acompañados, porque eso es yo sé lo que ha venido ocurriendo. Hay mesas electorales, por ejemplo, que no se saben dónde están ubicados. Hay centros de votación que son misteriosos. Por ejemplo, hay un centro de votación en la cárcel de Tocuyito, por ahí puedes sacarlo, ¿no? Y así como en la cárcel hay envases de emisiones. Yo creo que allí no estoy convencido porque lo han venido haciendo durante muchísimo tiempo, allí es donde pueden seguir aplicando este fraude continuado que no solamente se pueda dar el día 28 de julio, sino que ha venido ocurriendo durante todos estos días anteriores. Te lo pregunto, Eduardo, te repito el mismo cuestionamiento, fíjate, y además en las últimas horas también se ha conocido que el oficialismo ha abierto más de 2.500 centros electorales, donde él tiene el dominio, la Guardia Nacional, que generalmente cuida estos procesos, es controlada por el oficialismo, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, todo es controlado, pero Pablo habla, tiene una palabra que es lo que nos preocupa a muchos, y en particular yo como venezolano mirándolo desde lejos, ¿no? Yo tampoco puedo participar. Creo que no lo haría y es una posición muy personal porque sé que, como dicen bastantes analistas, estuviéramos avalando a un régimen, pero realmente quien quiere salir de esta situación, quien está en Venezuela, también es válido que piense que yendo a votar pueden medir fuerzas y no sé qué pudiera ocurrir. Desilusión. ¿Tú crees que eso será lo que ocurra en la noche madrugada del 28 de julio y 29? Sí, bueno, lo primero, decirte que yo opino igual que tú. Nosotros, bueno, siempre comulgamos en algunas ideas y en las que no, pues lo debatimos y eso es lo interesante de, bueno, de esto, ¿no? De dirimir ideas. Yo lo que estoy viendo es que la ciudadanía venezolana, pues al tener la única opción del voto, pasó por un momento en que dijo, oye, realmente yo no quiero, no, me quiero desentender absolutamente de cualquier solución política, más aún
viniendo de los sectores de oposición, que son los que dirigen este circo. Sin embargo, bueno, se fue hasta cierto punto, esos mismos sectores fueron manipulando el tema del espíritu ciudadano, y ahora el ciudadano legítimamente, porque yo no lo puedo culpar, dice, oye, la única piedra que tengo en la mano para lanzarle al régimen es el voto, y yo se lo voy a lanzar. Yo, Eduardo Figueroa, de acuerdo, digamos que a los antecedentes, a los números, al método, pues a la lógica, yo estoy convencido de que aquí va a ocurrir una desilusión. ¿Y en qué han concluido en los últimos 10 años los procesos electorales? En mayor migración, en mayor persecución y en mayor peligro para la poca disidencia que va quedando. Definitivamente, yo creo que se viene un movimiento que además es esperado. Hace poco entrevistaban a Carlos Berzaín, que es un politólogo, además, bueno, muy activo allá en la Florida. Él es boliviano, pero muy actualizado con la realidad, la realidad política de Venezuela. Y él decía, mira, van a un juego de fútbol donde el estadio es del régimen, el equipo, el 80% del equipo contrario es del régimen, el referee es del régimen, el balón es del régimen. Y entonces, aquí entonces, esto lo incluyo yo, hay una cuota de responsabilidad importante de ese 20% del equipo contrario que dice, cómo yo me presto para jugar un partido con todo, sabiendo que todo está amañado, sabiendo que el régimen no va a ir a unas elecciones con el 0.01% de perderlas. El régimen de Maduro no iría a elecciones. Bueno, y es un panorama desalentador porque tú también nombras otra de las problemáticas que está previendo todo el continente, incluso la administración del presidente Joe Biden, que ha aplicado esta semana, que está por terminar, nuevas medidas para los que solicitan asilo para tratar de controlar y que sea legal usando el CBP-1, aquellos que están en México, y deportándolos a todos después que pase la cuota que se tiene diaria para que no se sobrecargue de trabajo a los funcionarios en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que ya, a pesar de que muchos dicen que estamos en año electoral, es una medida electorera, la comparan algunos otros con lo que hizo el expresidente Donald Trump, otros la defienden, dicen que esta es más humanitaria. Sin embargo, va a haber un mayor control. Si hay una desilusión, Leandro Gasco, el 28 de julio hay muchos venezolanos que están esperando a venirse. ¿Dónde se van a quedar? Ya el presidente de México, el saliente López Obrador, ha dicho que no los manden directo, que no triangulen, sino que los manden a sus países de origen. Pero los venezolanos y los cubanos no es fácil con estas dictaduras lidiar Estados Unidos con ellas para mandarle a la gran cantidad de gente que está huyendo y que se avisora puedan seguir huyendo de esa situación terrible que viven. Bueno, sí, el panorama es complejísimo desde varios frentes. Tú nombrabas a México, yo quiero decir, la nueva presidente de México, que hay que decirlo también, Claudia Sheinbaum, que fue felicitada por el tirano Maduro, y a esto tampoco nos puede producir, a ver, indignación por saber que, y ahí mira, casi que podemos volver al tema de los observadores electorales, que son tan importantes, aunque en México, viendo qué gente estuvo ahí observando, no sé si nos debatimos entre lo malo y lo peor, porque estaba gente de aquí del kirchnerismo de lo peor, otra gente corrupta también, o sea, no, gente del Foro de San Pablo. A ver, y lo vemos desde las televisoras. Mira, yo soy periodista, tú sabes, ¿no? Pero yo siempre vengo diciendo que la derecha paga más y la izquierda paga en dólar y en euros, ¿no? Y por eso hay como un reciclaje hoy que la CNN se convierte en Telesur, ¿no? Y fíjate a Gestoso y a Montero, algunos compatriotas de Argentina. Pero bueno, que van a México y levantan el Foro de San Pablo y les ha servido para esta cuestión de elecciones también de manipular. Pero lo que yo quiero decir, a ver, México llega alguien que tiene una presidenta que tiene padres que han sido parte del Partido Comunista de México, que estuvieron en la izquierda revolucionaria, en los círculos de la izquierda revolucionaria de México. Entonces, ahí vemos esos enlaces. Y cuidado con este tipo de proyecciones, ahora que un alto funcionario de Venezuela, de la tiranía, se reúne con los chinos, y ¿qué le puede quedar? Y nada, le puede quedar que China termine tomando todo, ¿no? Lo poco que queda. Pero no, yo lo que quiero decir en cuanto a las elecciones próximas, a ver, varias cuestiones. Desde la plataforma unitaria se dice que para que las cosas vayan bien tiene que haber alta participación, tiene que haber estén los observadores electorales con presencia. Y a ver, y el cuidado de los lugares de votación. Las tres cosas no van a funcionar.
A ver, si esos son los ejes para que la cosa vaya bien, Brasil, que supuestamente Lula se habla con el tirano Maduro, no va a mandar observadores. La Unión Europea no va a mandar observadores. Bueno, no O va a mandar, sea, no a le ver, van a permitir enviar observadores. bueno, como sea, pero no van a estar. Entonces, ¿desde qué lugar? Y después, María Corina Machado está bien, ahora habla en un foro de Oslo y dice, en cuestiones de libertad, que ella aspira a que se va a producir en Venezuela una transición. Pues yo no sé, de vuelta te digo, no sé si estamos entre lo malo y lo peor y si la transición va a ser más de lo mismo, porque no hay posibilidades concretas, por lo menos haciendo un análisis desde las certezas que posibilitarían un verdadero cambio, ¿no? Si lo tienen todo tomado, si no hay una posibilidad concreta de una fiscalización, a ver, ¿qué es lo que se va a producir y cuáles son las características actuales del régimen? Me parece que la transición real sería que vayan todos presos, los actuales funcionarios, ¿no? Bueno, y este panorama que tú analizas desde lejos, desde Argentina, no siendo venezolano, pues es algo que también pues mortifica a muchos. Pablo, fíjate, ¿qué puede ocurrir después de ese 28 de julio ya con el panorama? Porque veo que los tres, al igual que muchos, están de acuerdo en que no va a haber un resultado positivo, optimista. Pero analicemos un tema de la transición. El oficialismo tiene todo controlado. Lo ha hecho trampa en 2018, ya esto lo hemos dicho en muchas oportunidades, reconocido incluso por Estados Unidos, que llama dictador a partir de esa fecha a Nicolás Maduro por robarse esas elecciones, reconocido también por el ente automatizador Smartmatic, que se robaron más de 1 millón de votos. Nada ha cambiado para que algo diferente pueda ocurrir el 28 de julio. Pero ¿qué cambiará? Si llegara a producirse ese cambio, el mundo le levanta la mano a María Corina Machado, que eso es bizarro, inentendible en cualquier país, pero bueno, estamos hablando de una narcotiranía y así están ocurriendo las cosas. Pero con ese control que tiene de cada oficina pública, de cada espacio, de cada universidad en la que tú trabajas, por cierto, aunque ya creo que te jubilaste, pero sigues activo, pues queriendo a tu alma mater en Carabobo, eh, con la Fuerza Armada Nacional que ha estado del lado de Chávez y de Maduro, de Diosdado Cabello, que es parte de lo que denominan el cártel de los soles, cómo desarmar ese control que tienen, no solo en el alto gobierno, sino en todas las bases y en todo el país. Mira, yo estoy metido en esta conversación y es una conversación que es como que si tuviéramos, mm, es necesaria darla y transmitirla y por eso lo estás haciendo. No tenemos otra vía distinta a organizarnos en este momento, sino esta campaña electoral. Así estemos jugando en un campo de fútbol minado con el árbitro contrario, con un solo jugador frente a 11 jugadores. Así todas las condiciones estén en contra, esta es una posición, una opción, ojo, para la organización. Yo no estoy, por eso es la importancia del discurso que podamos dar en cada una de las reuniones. Aquí, hablar de la transición, hablar de estas cosas, esas son palabras que a lo mejor son juegos políticos, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa de verdad antes de la transición, que no sabemos cuándo se dará, no sabemos en qué momento ni nada, antes de hablar cualquier cosa es de la participación, sabiendo, ojo, que ese acto del 28 estará lleno, inundado de elementos fraudulentos. Lo sabemos, pero dime tú, es la opción que tenemos para organizarnos, expresarnos. Tú dirás, bueno, entonces están avalando al tirano. No, no, estamos hablando en este lenguaje. Yo era uno de los primeros que siempre decía que no había que votar, pero ojo, la abstención es una herramienta en democracia, en tanto y en cuanto tengamos otra herramienta, otras acciones después de la abstención. Nos abstenemos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos que pase, que dejar pasar el tiempo? No, vale. Vamos a reunirnos. Estos son momentos extraordinarios para, no sé, compartir, hablar con la gente de los distintos municipios de toda Venezuela. Lo que está haciendo María Corina, bien bueno, chévere que lo haga, pero que hable con sinceridad. Claro, es muy difícil. ¿Tú piensas que no está hablando con sinceridad, Pablo? ¿Piensas que no está hablando con sinceridad? Es decir, ¿tú piensas que está pujando por un cargo político, más no organizando? Yo creo que la sinceridad tiene que ver con pisar tierra.
Tú no le puedes decir a una gente, después del 28 todo va a cambiar, porque no va a cambiar. Lo que va a cambiar es desde ahorita, siempre y cuando nos organicemos. Tú no le puedes decir, volverá la gente después del 28. Eso es mentira. Por Dios, lo que tenemos que decir, mire, esta es una vía para organizarnos. Sabemos contra quién estamos enfrentándonos, pero por Dios, tenemos que participar, participar. Y la gente va a participar porque no encuentra peligro de ir a votar, así le roben el voto. Pero también nosotros tenemos que acompañar a nuestros testigos para ponérselo un poco más complicada, y en definitivamente ellos tienen la fuerza y todo, es verdad, pero al menos es una organización, Alejandro, no hay otra, no hay otra. No, y respeto tu punto de vista, pero se lo pregunto también a Eduardo. Eduardo, ¿tú crees que realmente hay organización, no hay engaño, tal como está diciendo? Porque María Corina sí en su campaña ha dicho que la gente va a volver, que le va a devolver a los padres a los hijos, que eso se va a arreglar, que hasta el final, y muchos otros dichos de campaña electoral que la gente ve muy lejano, porque es que fíjate que todo el mundo analiza, pero sabe que va a haber un fraude y que no va a haber cambio. ¿Qué dices? Mira, el tema bueno, ahí Pablo dio muchas, diría un amigo, frases cohete, sobre todo el tema de la sinceridad, porque se ha ido tergiversando mucho el mensaje. Y además, dentro del mensaje se han ido quizás no mintiendo, pero sí ocultando o evitando decir algunas cosas incómodas, como esta bendita farsa de la unidad. No hay una unidad. Hay un pranato dirigido por el G4, que internamente también tienen conflictos. Se ve siempre entre Julio Borges y entre Leopoldo López. Y toda relación o toda persona u organización o intento de masificar que sea relacionado con ellos va a terminar mal. Entonces yo creo que por ahí han ido los errores de María Corina. Además que ella era una de las que decía no pacto con cómplice o no trato con cómplice. Y bueno, esos mantras se la fueron devorando lamentablemente. Y Pablo dice que bueno, que es 1 contra 11. No, es que los otros 10 jugadores de tu equipo también están en tu contra y tú lo sabes. Entonces ahí es irresponsable, y cuando digo irresponsable es porque no tienes capacidad de respuesta. Es irresponsable decir, mira, vamos y vamos a aplastarlo y vamos a una pelea electoral, porque es que no están dadas las condiciones. Mira, yo en las últimas colaboraciones que he hecho o programas que he tenido, hablo mucho de un tema que vengo conociendo de hace 3 meses, y algunos me dirán, cónchale, pero qué ignorante. Yo no sabía que existía la transitología, y hay transitólogos hablando de transiciones. Y hay un tipo, un mexicano que se llama Fredo Arias King. Yo estoy buscándolo. Si tú lo consigues, entrevístalo, porque yo no he dado con él. Donde el tipo desarrolló 30 transiciones de países del bloque comunista que se convirtieron en democracias liberales pujantes. El tipo tiene un ABC de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer, con ejemplos, con peras y manzanas. Bueno, en el ABC de lo que no se tiene que hacer, es como que la oposición venezolana lo agarró, vamos a guiarnos por aquí, vamos a hacer todo lo que no se tiene que hacer, que no es accidental. Algo tan estropeado no puede ser accidental. Entonces tenemos una oposición que vive de ser oposición, y eso hay que señalarlo. Y quizás en esta última o en esta recta final, donde todo se enfocó, donde todo el potencial creativo y ciudadano se enfocó en unas elecciones, tuvo que señalarse directamente y decir, mira, aquí realmente no vamos a unas elecciones y con esta gente no vamos a lograr nada porque es un campo minado. Entonces vamos a dirigir el potencial creativo a otro experimento, a otra creación que nos lleve quizás a lo más cercano que tuvimos a una solución que fue el 2019, donde toda esa solución se la pusieron por la cabeza, se la gastaron en whisky, en prostitutas en Cúcuta y en reggaetón. Esa es la verdad. Y eso que está diciendo, estas últimas tres frases que ha dicho Eduardo Figueroa, analista político, expreso político, tiene que ver con el gobierno interino de Juan Guaidó, que está viviendo aquí en el sur de la Florida y que además ha sido descalificado por el régimen y también por una gran mayoría de la oposición, precisamente por eso. Leandro, fíjate, ¿hay sinceridad en lo que has visto tú de la campaña María Corina Machado? Yo sé que tú sigues y contrastas en tus redes sociales, también en tu canal de YouTube, lo que decía María Corina Machado, que no iba a hacer, lo está haciendo, lo que no quería porque era parte de lo que nos llevó a esta situación, lo está haciendo. Como decía el propio Eduardo, pareciera que, y cito sus palabras, que el manual de estos transitólogos, de lo que no se debe hacer para lograr una transición,
del comunismo a una democracia, aunque sea imperfecta, pues lo está haciendo la oposición. ¿Ese es tu análisis también? Bueno, sí, a ver, varias cuestiones. La política sabemos que es tremendamente sucia y bueno, y hay intereses siempre de por medio. Cuando se avanza en un proyecto político y se va perdiendo ciertas cuestiones de la esencia, sabemos que la amoralidad va carcomiendo a muchos de los políticos. Ahora, si a esto se suma que las posibilidades concretas de la institucionalidad no son posibles por las características del gobierno tirano y porque no va a haber de vuelta o posibilidades de observadores. eh, Ahora, entiendo yo en este diálogo cuando me dicen, bueno, y yo te recalco lo de entre lo malo y lo peor. Entonces me dice, bueno, tenemos esto que es malísimo y esto que es peor. ¿Y qué hacemos en el medio? Porque estamos buscando una luz en medio de toda la oscuridad. Entonces yo eso también lo entiendo. Y por supuesto cuando uno se plantea, bueno, pero tuvimos el caso de Guaidó. Y bueno, pero inmediatamente cuando algo empieza a posicionarse, pues entonces la inteligencia, pues entonces la corrupción, sí, sí, eso también es cierto, ¿no? Y en el medio los ciudadanos. Hoy hay una reunión entre el Papa Francisco, que yo como católico lo digo, se ha comunizado, ya viene de hace tiempo, desgraciadamente. Entonces, él dice que está en plegaria permanente por Venezuela. Yo digo, bueno, para mí la plegaria permanente como católico va en conexión directa con Dios, con nuestro Señor al que yo le creo. Después ya hay otros dignatarios que ya no, desgraciadamente, ¿no? Porque la plegaria hoy no alcanza a nivel seres humanos que no están comprometidos, cuando a mí me indigna ver a venezolanos con los que yo me hablo también, que a lo mejor tienen una situación ya desde la humanidad de desnutrición, y no son los bebés, hay gente grande, uno ve los brazos y parece Zafra, parece África. Entonces, este tipo de cosas sí generan indignación. Lo mismo que me genera indignación el ver la situación en Venezuela y en Cuba de los presos políticos y de la falta. A ver, el agua está contaminada, no hay posibilidades de vivir bien. Incluso la gente que trabaja, porque ganan 130 dólares y necesitan 1.300 como para una familia. Entonces, ¿cuál es la situación? Y lo mismo, la situación de luz. A ver, a mí me decían esta mañana, en Cuba mismo va a llegar, no sé, estamos a las puertas de un nuevo estallido social porque no hay agua. La luz la cortan 12 horas. En Venezuela se hermanan para mal con Cuba, pero en vez de hacer el corte continuo, cortamos 6 horas, te damos una, cortamos otras 6, te damos. No se puede vivir así. Y a Y eso le sumas la inflación y el hambre. Entonces, estos temas sí preocupan. Y lo que habría que haber algún día, lo que tendría que decir María Corina Machado, es que queremos una transición, hablando de transición, que es un término que hay que ver, pero una transición en donde realmente tengamos justicia en Venezuela, porque sin justicia no va a haber nada ahí, claro, y ningún cambio real. sin impunidad, que es lo que muchos aspiran. Total. Ahora, Pablo, fíjate, Leandro está describiendo algo que le pasa al pueblo cubano y también al venezolano, y que pareciera que no va a mejorar. Al contrario, va empeorando. Tú no lo puedes describir perfectamente. Siempre aprovecho de que estás en Venezuela, estás in situ, para que me digas lo que está ocurriendo y cómo vas a ver ese. Por eso hacía la pregunta que creo que se diluyó. Voy a tratar de retomarla. ¿Cómo, Pablo, crees tú que si llega María Corina a ser la presidenta, que haya una transición, imaginémoslo, soñemos que es un país democrático y hay un cambio, que esta gente pues accede bajo presiones de la sanción, etcétera? Es María Corina. Pero todas las instituciones, es decir, todos los que han trabajado, todos los que la controlan, lo que se han dedicado a robarse el erario público venezolano. Por eso no hay obra, no hay participación, no hay mejora. Creo que a nadie le interesa que haya electricidad, no hay. Tú este cuarto donde yo estoy grabando, si tú no lo pintas una vez al año, al menos 2 veces o una, se te deteriora. Si tú no lo barres, hay telarañas y se va. Bueno, fíjate la fotografía de Venezuela y de Cuba, se va empobreciendo tristemente, el hambre dentro de los hogares, la miseria. ¿Eso cómo lo va a corregir? Te lo pregunto a ti a ver si logro concretamente, ya que nos quedan 3 minuticos, concreto, ver qué piensas tú de este tema. No, no, yo pienso que las transiciones no se pueden hablar antes, sino después que se produzca el acontecimiento.
Pero Tú yo no creo que puedes, es un error, Pablo, porque entonces es como que si no tuvieran planes, porque ya deberían estar pensando en todos los políticos, Alejandro, esto va a pasar A, B, C. estoy tratando de meterme en el contexto de la conversación de Leandro y de Eduardo, ¿ok? Lo que pasa es que mientras personalicemos una campaña electoral, bien sea el Mundo, bien sea María Corina, ahí estamos equivocados, porque seguimos dándole el matiz del mesianismo, y aquí no va a haber mesianismo, aquí no hay un mesías que va a solucionarnos los problemas. Esto es un problema larguísimo y no es de nueva data, esto es viejo. Cuando Eduardo hablaba del pranato del G4, bueno, probablemente tienen muchísima responsabilidad previa, pero en este momento quiero hablar, fíjate tú lo que voy a decir, o sea, no es que me estoy contrariando, pero es que lo he vivido en la Constitución y en la Yo promoción brevedad, de porque me testigos. quedó un minuto y medio, quiero terminar con Eduardo. Te pido que lo concretes, por favor, rapidito. No, bueno, lo que te quiero decir es que aquí hace falta la gente de los partidos políticos para que cuiden los votos, punto. Pues no hay nadie que tenga más experiencia, más experticia en esas cosas que los militantes que han estado siempre. Y en la escogencia de los testigos, en este momento va a ser con un sistema aleatorio que no hay un descontento pues, con esa manera de seleccionarlo, Bueno, punto. y ahora a ti te quedan 30 segundos y quiero que me lo resumas, Eduardo, por favor, te lo pido para que no nos pasemos el tiempo. Te regalo 40 segundos, que es lo que vamos a sumar. No me responden la pregunta. ¿Cómo controlar eso que parece incontrolable? El que obligar a un funcionario de la electricidad que, mira, haga una inversión para que los demás tengan luz, al del agua, al que tiene que tapar los huecos. ¿Cómo hacer eso? Mira, dependemos solamente del imperio de la ley. Y volviendo al tema de las transiciones, hay gente que tiene proyectos de justicia transicional. Es lo único. De esto, la esperanza que nos queda es que haya un crack definitivo de los actores políticos y surjan otros, Alejandro. Eso es lo que yo espero. Bueno, les agradezco. Perdonen la presión de último minuto, no me había dado cuenta que había rodado el tiempo, pero ha sido un fabuloso análisis, como siempre, para Radio y Televisión Martí. Gracias, Pablo Aure, Leandro Gasco y Eduardo Figueroa desde España. O sea, Yo les doy las gracias a ustedes. Espero verlos en una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.